Bienvenidos a una lección más del curso de electrónica básica. Mi nombre es Bernardo León Hoyos y hoy vamos a hablar acerca de condensadores. Los condensadores, también conocidos como capacitores, habíamos visto en una lección anterior que los podemos comparar con un tanque auxiliar. En este caso no va a almacenar un líquido, sino que va a almacenar electrones. Además de la batería, los condensadores permiten almacenar electrones. ¿Cómo es la apariencia de un capacitor? Por aquí tenemos los de mica, los de papel y los electrolíticos que usan un líquido iónico conductor como una de sus placas. El papel de todos es el mismo, almacenar electrones en su interior. Hay muchas formas de condensadores, pero estos son muy comunes en los circuitos. ¿Para qué sirven los condensadores? Bueno, un condensador básicamente puede compararse con una batería de carga y descarga rápida. El tiempo que se demora en cargar o en descargar depende del tipo de condensador y de la conexión que tenga en el circuito. Algunas combinaciones de capacitores con resistencias permiten calcular el tiempo que tarda en cargarse completamente o en descargarse completamente. Se usan mucho en la transmisión de radiofrecuencias, bloquea el paso de la corriente continua y permite el paso de la corriente alterna. Las emisoras montan la señal de corriente alterna en lo que llaman una onda portadora, que cada emisora tiene su propia onda portadora. Cuando llega a nuestro radioreceptor en la casa, debemos separar la onda portadora de la onda de señal para poder saber qué es lo que están diciendo por la radio. Entonces también existen capacitores fijos y variables. Los variables se usan en los sintonizadores, ya sea de los radios, ya sea el sintonizador de canales de un televisor, ya sea un sintonizador de frecuencia del ejército o de la aviación para transmitir en diferentes frecuencias. Entonces, así permite desmontar la señal de la onda portadora. Unidades de medida, ¿cómo se miden los capacitores? La unidad básica es el faradio, pero el faradio es una unidad demasiado grande. En el mundo real no existen capacitores con tanta capacidad de carga. Por tal motivo, las unidades más usadas son el microfaradio. Un microfaradio es la millonésima parte del faradio, o sea, el faradio por 10 a la menos 6. El nanofaradio, que es la milésima parte del microfaradio, sería un faradio por 10 a la menos 9. Y el picofaradio sería la millonésima parte del microfaradio, o sea, un faradio por 10 a la menos 12. ¿Cómo podemos leer de qué capacidad es un condensador o un capacitor? Bueno, como en las resistencias existen códigos de colores, en los capacitores también existen algunos códigos. Por ejemplo, el 2A, según esta tabla, significa que es un capacitor para 100 voltios. La J significa que tiene una tolerancia de 5%. Estos tres números significan, los dos primeros se dejan tal como está, o sea, 10. Y nos está diciendo que a este 10 le agreguemos 4 ceros, quedaría 100.000. Bueno, aquí vemos otro ejemplo, el 2E, nos habla que es un capacitor para 250 voltios, también lo podemos ver acá. Algunos capacitores tienen información acerca del rango de temperaturas en los cuales trabajan. Z2R significa que va a respetar la lectura que tenga en fábrica, en este caso no la estamos viendo, pero nos va a respetar ese valor con una tolerancia del 15%, que es lo que significa la R, siempre y cuando el condensador esté trabajando entre 10 y 45 grados centígrados. Esa sería la interpretación de este Z2R. Aquí vemos otros ejemplos de cómo vienen marcados los condensadores. Algunos usan el código, otros son más explícitos en la etiqueta. Aquí directamente está diciendo que aguanta 1 kilovoltio, o sea, 1000 voltios. Este otro está usando ese código. Nos está diciendo 12, que es para 250 voltios. Este tercero es muy explícito, no está usando el código. Nos dice exactamente que es un condensador de 8 microfaradios que tiene una tolerancia de 5% y que funciona a 450 voltios con corriente alterna.
Fíjese que esta etiqueta no está usando ningún tipo de código, es muy explícita la información. Aquí vemos otros ejemplos. Esto trabaja a 15 voltios, ya es de corriente continua, está polarizado. Es un capacitor de 14.000 microfaradios. Este es de 4.700 microfaradios y trabaja a 25 voltios. Entonces recordemos que los capacitores cuando usan el código, entonces los dos primeros números los dejamos tal cual están y el tercer número simplemente nos dice cuántos ceros agregamos. Esto sería un condensador de 150.000 voltios. La M significa una tolerancia del 20% y las unidades que son microfaradios. En este caso dejamos el 33% tal como está y agregamos 3 ceros más. La J significa que la tolerancia es del 5%. ¿Cómo se calculan los condensadores cuando encontramos varios en un mismo circuito? Pues resulta que las operaciones se hacen, por decirlo de alguna manera, en forma inversa como se manejan las resistencias. Los condensadores en paralelo se suman, así como se suman las resistencias en serie. Entonces vemos aquí un circuito donde tenemos dos condensadores en paralelo. Podemos reemplazar estos dos condensadores por un condensador equivalente, y en este caso el condensador equivalente sería la suma de estos dos. Como están en paralelo, se suman. El condensador equivalente es uno de 150 microfaradios. Ahora, los condensadores que están en serie se calculan como la resistencia en paralelo. Entonces, en este caso ya tenemos dos condensadores en serie. Vamos a reemplazarlo por uno equivalente. Para que sea equivalente tenemos que hacer esta operación. Un condensador es de 50 microfaradios, el otro de 150. Entonces ponemos 1 sobre 50 más 1 sobre 150. Calculamos el inverso multiplicativo de esa suma y tenemos el condensador equivalente. Fíjense que están en serie, pero la operación matemática que hacemos es la misma que nos sirve para calcular resistencias en paralelo. Bueno, entonces hasta aquí llega la lección de hoy. En el próximo video vamos ya a trabajar en el cocodrilo, en el simulador, con circuitos que tengan condensadores y resistencias. Mucho juicio entonces y nos vemos en la próxima lección.